Hola, hola, buenas tardes. Qué dicha estar nuevamente por acá y con un súper invitado, Gabriel López, venezolano, residente en España y una persona maravillosa con unos dones y talentos increíbles. Él es medium, es psíquico y bueno, vamos a esperar que se conecte, que nos pida la solicitud para que podamos empezar a hacer este hermoso live. Compartan este en vivo, mándennos corazoncitos para que podamos integrar más gente porque va a ser fantástico este, este live. Vamos a esperar ya a Gabriel y empezamos. Por favor, compartan, corazoncitos, invitemos a más personas y ya nos conectamos con Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Gabriel, qué rico tenerte aquí en mi ventana, qué dicha. Logramos el objetivo, poder estar aquí compartiendo juntos. Yo ya le estaba diciendo a las personas que eres una persona joven, venezolana, residiendo en España, medium, psíquico, pero me gustaría darte la bienvenida, que tú nos cuentes quién eres, a qué te dedicas, cómo empezaste a hacer esta labor tan linda de conectar con las almitas y entregarle mensajes a la humanidad. Claudia, primero que todo te agradezco mucho por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí junto contigo con tu energía maravillosa. Y pues nada, como tú dijiste, mi nombre es Gabriel López, soy un medium psíquico, soy venezolano. Estuve en Argentina también, me encuentro actualmente en España, ¿vale? Y pues nada, voy a contar un poco de mi historia, cómo yo me di cuenta de mi mediunidad, porque hay muchas personas quienes se preguntan cómo, cómo supe, ¿no? Cómo me enteré. Sí, Voy a contar esto que siento que siempre es importante decirlo. Mi madre cuando estaba embarazada le dio preclance, tenía la tensión muy alta y los doctores le habían comunicado a mi madre que yo no tenía posibilidad de poder nacer, ¿vale? Pasa el tiempo, soy 7 mesino, nací. ok. Los doctores se sorprendieron porque le dice a mi madre que era un embarazo complicado, ¿vale? Y que al nacer con vida era algo muy sorprendente y que me pusieran Jesús. Mi madre decidió ponerme Gabriel Jesús porque el doctor dijo que este era un milagro, pero nací el 29 de septiembre, el Día de los Arcángeles. Mi madre Ajá, decide ponerme Gabriel sin darse cuenta que era el Día de los Arcángeles. Pasa el tiempo y a los 3 meses de haber nacido me sale una hernia en el ombligo. Me tenían sí, que hacer una operación, pero era de alto riesgo. Como no tenía el peso adecuado, era muy peligroso. Pero si no lo hacían también. Cuando hacen la operación fallecí por 4 horas, ¿vale? El wow. doctor no quería darle la noticia a mi madre porque tenía la tensión todavía muy alta. Pero Ajá. cuando fue a darle la noticia, empecé a llorar por sí solo. El doctor sorprendido, sí, es impactante, le dice a mi madre las mismas palabras que le dijo al doctor, que fue el siguiente. Esto es algo impactante, algo muy sorprendente. Este niño viene con un propósito muy grande en este mundo y va a ayudar a muchas personas. Mi madre no podía creer lo que había sucedido, así que pasa el tiempo y yo a los 3 añitos empecé a quedarme siempre mirando a un lugar, a la nada, eso es lo que me cuenta mi madre, y yo me reía, yo jugaba, ¿vale? Pero mi madre sabía que yo estaba viendo a alguien, porque al ser el menor de mis dos hermanos, ¿vale? Mi madre sabía que los dos hijos que son mayores que yo no estaban pasando por ese proceso, no veían nada. Sí. Y mi madre sentía, ¿sabes? Como ese presentimiento, como esa sensación como madre. Y a los 4 añitos empecé a decir abuelito. Wow. Cuando yo decía abuelito, me sentaba en el comedor y hablaba y decía, estoy hablando y jugando con el abuelito. Mi madre no lo podía creer, aunque sabía y certificaba que estaba sintiendo y que estaba viendo a alguien.
Así que mi madre me dice, ¿cómo lo ves? ¿A quién estás viendo? ¿Cómo está vestido? Y yo simplemente lo decía, está, no es tan alto, pelo blanco, pero no podía decir mucho, ¿vale? Directamente porque no sabía, yo simplemente decía lo que me preguntaba y recuerdo que mientras que pasaba el tiempo yo empezaba a dar más características, Ok, que era de mi bisabuelo. Yo le decía abuelo, pero era mi bisabuelo, el abuelo de mi madre, wow. ¿vale? En ese momento mi madre pudo certificar que en verdad me estaba comunicando con su abuelo. Mi Ujú. madre sorprendida eh, me decía, ¿qué más te dice? ¿Cómo está? Y yo simplemente le decía que estaba bien, que estaba en paz, porque de cierta forma para mí era muy normal verlos así como te estoy viendo yo a ti o escucharlos Ok. como te estoy escuchando yo a ti, no era algo que me asustara o que me diera miedo, ¿vale? Pero a los 7 años parte un familiar muy querido que fue mi tío Alexis. Cuando él fallece, todos mis familiares se reúnen, se ponen a llorar. Yo pregunto qué sucede y mi tío me dicen que se había ido de vacaciones, que no iba a regresar más. ¿Vale? Para mí era muy extraño porque imagínate que me dijeron eso y yo dije, pero mi tío está atrás mío. Me dice que falleció, que fue a la luz y que está en paz. Todos se sorprendieron. Me dijeron, ¿tú cómo sabes eso? Que falleció y cómo que está ahí junto contigo. Para mí Sí, era muy normal, vuelvo y repito, porque los podía ver. ¿Qué pasa? Que mi tío, quien había fallecido, me dice, tú eres un canal. Yo te voy a decir lo que vas a transmitir. Ahí me di cuenta que podía ver algo que mis familiares no podían ver. ok. Y ahí empecé con la mediunidad, es decir, ahí empecé con mis primeras sesiones. Empecé a dar mensajes, empecé a demostrar que estaba comunicándome con mi tío, quien ¿Cuántos había años fallecido. tenías ahí? 7 años. Ok. 7 años. Mi padre, a pesar de todas las pruebas que yo le estaba dando, para él era muy difícil aceptarlo. No quería aceptarlo. Él sabía que lo que yo le Ujú. estaba diciendo era verdad, pero para él era muy difícil, ¿vale? Decir esto es real. ¿Qué sucede? A los 9 años, ¿vale? Recuerdo que yo empecé a hacer mediunidad, es decir, empecé a hacer sesiones a los familiares, a los amigos de la familia, porque vuelvo y repito, para mí era algo espontáneo, algo normal. Si lo veía, te transmitía el mensaje, pero tenía algo que era la clarisentencia, sentir lo que sentían otras personas. También me llegaba a la mente lo que estaba pensando otra persona, como telepáticamente. Y a las personas quienes me decían que yo estaba inventando, yo lo podía sentir, yo lo podía ver y yo le decía, ¿tú crees que estoy inventando? Siéntate acá y le empezaba a decir lo que yo percibía de sus seres queridos. Ujú. Yo recuerdo que estaba en un colegio religioso, católico, y mi madre me dice, no digas nada en el colegio, cuéntame solamente a mí todo lo que te sucede. Y así era, yo simplemente contaba todo a mi madre lo que me pasaba. Pero a los 10 o 11 años de edad mi padre decide llevarme al psicólogo para ver qué era lo que yo tenía, porque mi padre no quería seguir aceptándolo. Cuando me lleva a la psicóloga me dice, Gabriel, ¿qué es lo que tú tienes? Que tu padre dice que ves, que sientes. Y yo como niño tenía un pensamiento que no es así, que pensaba que el psicólogo era para personas locas. No es Sí, así, pero total. era lo que yo pensaba. Y yo le digo a la psicóloga, ¿tú crees que yo estoy loco, que estoy inventando? Aquí está tu abuelita y le empecé a decir sobre sus características, le empecé a dar información de sus seres queridos y en ese preciso momento la señora sale llorando. Le dice a mi padre, esto yo no lo puedo creer, en verdad tiene un don. Mi padre disgustado no quería aceptar todavía, así que a los días me lleva a un parapsicólogo. Para aquellos que Ujú. no saben qué es un parapsicólogo, es un especialista para identificar si lo que yo tengo es real o no. Cuando la parapsicóloga me ve, le hago también una sesión, le digo de sus seres queridos, ella me hace pruebas, ella me hace preguntas. Le dice a mi padre, en verdad este joven tiene un don, tienes que aceptarlo tal y como es. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay un punto que no he contado mucho, la verdad, pero un poquito más atrás, si bien recuerdo a los 4 añitos, y quiero decir esto que es importante, mi madre, como sabía que yo estaba viendo cosas, ¿vale? Decidió llevarme a la iglesia
para ver Ok. qué era lo que yo tenía. Y el cura le dice, lo que tiene él es real. O sea, es impactante, le dice, lo que tiene es real, eso existe, eso es verdad. Y cuídalo mucho de muchas personas quienes también no son buenas. O sea, imagínate que vas a la iglesia y que te den esa respuesta, que te pueden dar como otras respuestas como eso es mentira, eso está inventando, pero que le dio esa respuesta a mi madre, donde mi madre también sentía más tranquilidad, donde sintió como paz, ¿vale? Eso quería decirlo también. Bueno, Sí. prosigo. Bueno, no sé si quieres hacerme alguna pregunta con respecto a esto que digo, cualquier cosa me detienes. Pues fíjate que es real, porque como tú, yo tengo también la posibilidad algunas veces de ver Ok, y muchas veces de sentir y oler. O sea, como manifestar en temas de sensación. Y de ello, te había comentado en otra oportunidad, siento todo el tiempo a mi papá. Y claro que tú lo viste y creo que lo estás viendo ahorita porque él siempre está como aquí al lado mío. ya. Y lo que tú acabas de decir de el padre de la iglesia, pienso que él también debería haber tenido la posibilidad de percibir eso y quizás de trabajar en temas de exorcismos para que con la certeza que se lo dijo a tu mami también pues quedara tranquila. O sea, es real. Y a veces, bueno, ya no, pero sí anteriormente nos teníamos que quedar callados porque nos tachaban de locos, de esquizofrénicos, y en realidad no es eso, es una sensación muy bonita cuando tú puedes estar más cerca de los seres que no están aquí en físico, pero que claramente sientes y sabes que están permanentemente contigo. Entonces, dale, continúa con tu historia porque me tienes con la boca abierta y sé que aquí a las personas que están conectadas también. Y qué bonito eso. Sigue, Gabriel. Qué lindo esto que tú acabas de decir y qué importante, ¿no? Porque al fin de cuentas pensamos que la muerte es el final y no es así. Realmente es el comienzo de la transformación del alma, ¿no? Y a los 10 años hasta los 14 años de edad, así como que existen cosas buenas, existen también energías que no son tan positivas. Ujú, Recuerdo que había una energía que me mostraba cosas que no eran tan positivas, que aunque yo cerrara los ojos, tenía visiones, ¿vale? Pero recuerdo que a los 13 años me llegaron tres personas quienes no querían seguir en este plano físico. A esas ujú. tres personas las ayudé, hablé con ellas y de hecho siguen en contacto conmigo y siguieron adelante, ¿vale? Pero pasa algo muy sorprendente porque a los mismos 13 años yo sentía tristeza y vacío. Ayudaba a muchos, ¿vale? Les decía de sus seres queridos, veía que estaban tristes y después sonreían después de la sesión, pero yo sentía tristeza y yo no entendía por qué. Recuerdo que un día antes de cumplir los 14 años, yo me hice la pregunta por qué siento tanta tristeza. Llegaron mis guías, mis seres de luz, mis familiares fallecidos y me dicen, siente tristeza porque a todo el mundo le estás demostrando lo que tú eres, pero no te lo estás demostrando a ti, De acuerdo. ¿vale? Lo que yo más deseaba en ese momento era que mi padre creyera en mí. Y yo me obsesionaba en, oye, yo quiero que me crea, yo quiero buscar la manera, voy a ayudar a todo el mundo para que él me crea. Pero cuando cumplo los 14 años de edad, con el tiempo, con los mismos 14 años, empecé a darme importancia a mí. Empecé a creer Ujú, en mí. Yo ya no iba a buscar a las personas llegaban a mí, ujú. ¿vale? Para guiarlas, para ayudarles, para decirles a sus seres queridos. Y empecé a encontrarme, a sentir paz y tranquilidad. Y mi padre en ese momento empezó a apoyarme. Aquí hay un lindo mensaje, ¿no? Porque cuando te aferras a algo, no lo obtienes, pero cuando lo sueltas y te encuentras a ti mismo, Es todo tuyo. fluye por sí sola. Así Entonces, es. eso fue lo que me enseñó, eso que viví, esa experiencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que actualmente, sí, bueno, eso fue a los 14 años, ya actualmente soy muy joven todavía, tengo 20 años de Es edad, que eres un ¿vale? niño. He podido,
seguía todavía con la mediunidad, desarrollando más mis dones, ayudando a las personas. Saqué un libro llamado Yo soy amor y mi alma no tiene límites. Habla sobre la vida después de la muerte, sobre la conexión del alma, sobre mi experiencia con mi mediunidad. Ayuda a personas quienes quieren desarrollar estos dones de Eso sí. mediunidad, como también pues ayuda a las personas quienes se quieren comunicar con sus seres queridos, ¿no? Y no sé si has visto, Claudia, pero por ejemplo hay muchas personas quienes me dicen, Gabriel, quiero comunicarme con mis seres queridos, pero no tengo la manera para poder hacerme una consulta, y yo siempre los miércoles en mi Instagram hago mediunidad en vivo, llamo a personas al azar y le digo de sus seres queridos, porque siento que cuando uno transmite el mensaje que quiere transmitirle a las demás personas, por ejemplo, en mi caso, que es que existe vida después de la muerte, que es tu ser querido está junto contigo, y llamo a la persona y le digo eso, ser querido, y sienten tranquilidad y paz, es algo que me transforma, ¿me entiendes? Porque yo veo Sí. que vale la pena, en que es una transformación hacia la persona. Y bueno, esa es como resumida un poco de mi historia, ¿vale? No sé qué piensas o qué pregunta quisieras hacerme. Bueno, pues primero, feliz de escuchar ya tu historia completa porque pues habíamos tenido la oportunidad de compartirte mi experiencia cercana a la muerte y hago mucho clic contigo pues por el solo hecho de haber vivido eso de sentir y ver que cuando nosotros partimos de este plano, claramente estos familiares fallecidos nos están esperando y nos están esperando con todo el amor del mundo. Ya tienen otro aspecto, otro semblante, están felices, están lúcidos, no tienen ninguna enfermedad y al contrario nos reciben con una alegría increíble. Entonces, tú hablabas de que tú ayudas a la gente a despertar sus dones de mediunidad. Yo ayudo a la gente a despertar sus dones de comunicación con los ángeles porque realmente todos traemos eso con nosotros y sencillamente tenemos es que despertar ese don. Y a veces el miedo no le permite a las personas lograr esa conexión. Y lo que tú decías me hace muchísimo sentido porque también lo he experimentado de cuando tú sueltas esas expectativas y te entregas de verdad, haciendo apertura a tu corazón y a todas esas cosas que cuando tienes el corazón abierto llegan a ti, es muy fácil identificar esos momentos en donde tenemos presencias de luz. Entonces, de todas las preguntas que yo dije, por favor, colóquenme preguntas que quieren saber con relación a eso. Una de ellas es cómo empezaste a sentir esos mensajes y a transmitirlos. Creo que ya lo Muy dijiste bien. en tu historia, pero ¿cómo fue ya formalmente que tú decidiste, me voy a dedicar a esto es lo que estoy sintiendo y este va a ser mi propósito de vida? Te voy a explicar algo. A los 9 años, Ujú. ¿vale? Cuando yo hacía ya una sesión de mediunidad, que me comunicaba con el ser querido, que le decía cómo se sentía, cómo era el otro lado, qué mensaje quisiera transmitir, porque una sesión se basa de colocar también mucha energía, ¿vale? Y de transmitir mucho mensaje, no solamente decir, hey, está bien, está en la luz, no, mucho más que eso. Recuerdo que yo no tardaba 1 hora, normalmente mis sesiones actualmente es de 1 hora, sino me tardaba de 2 horas a 3 horas, hablando con una persona, diciéndole de sus seres queridos, y recuerdo que yo me desgastaba mucho energéticamente. Yo Total. hacía una sesión y me iba a dormir, ¿vale? Después, cada vez que fue haciendo más sesiones, hacía una sesión y tenía que comer un dulce, ¿vale? Para activar esa energía. Y ahora siempre tomo agua, ¿vale? Ajá, En todo, que es lo que hace que a la vez me conecte en administrar más mi energía. Cuando yo estoy en una lectura, en una sesión de mediunidad, es porque lo puedo recibir de muchas formas. Imagínate que esté hablando junto contigo y literalmente al lado tuyo empieza a ver ya a un familiar, ¿vale? Así como te estoy viendo yo a ti, y lo empieza a ver de esa forma y empieza a darte las características, ¿vale? Hay veces donde el espíritu me empieza a hablar, que los empiezo a escuchar, que es la clariaudiencia, así como te estoy escuchando,
o de Sí. repente me transmiten la información y yo empiezo a hablar y hablar y hablar y empiezo a decir cosas del ser querido. Tengo algo que es la clarisentencia, sentir cómo se siente la otra persona, ¿vale? Y en ese Mm. momento también puedo sentir cómo están sus emociones, qué conflicto hay, qué problema también de salud pueda tener la persona directamente y de cierta forma visiones, ¿vale? Como imágenes que Ujú. llegan. Y cuando yo estoy en una lectura, una sesión, yo no digo, a ver, quiero verlo o, hey, necesito tener la visión. No, yo simplemente me relajo, respiro profundo, ¿vale? Y el espíritu sabe que tiene mucha manera de hacerse sentir. Sí, de Bien, acuerdo. entonces cualquiera de esas formas se manifiesta y yo empiezo a transmitir el mensaje. Entonces, esa sería como un poco la dinámica de cómo yo veo a los espíritus. Antes me confundía, de hecho eso me pasó a los 13 años también, que estaba en el colegio, no, a los 14 creo, y me dijeron, formen fila, ¿vale? Y un niño que tenía la misma vestimenta que yo en el colegio, que todos, yo le digo, forma fila, hago así y traspasa. Había otro que estaba al lado y me dice, ¿qué hiciste? Y yo dije, estoy bromeando, estoy echando broma, pero yo me confundía a ver a un espíritu y a ver a una persona. Para poder diferenciarlos hoy en día es ver la energía más fuerte del espíritu a la de la persona o centrarme en el alma, ¿vale? Ok. Entonces, es por eso. Sí, Yo te contaba que yo hago consulta con un equipo de biocomunicación instrumental basado en ok. principios de física cuántica. Y me pasa algo muy similar a lo que te pasa a ti. Una cosa es lo que el equipo me da como información del consultante, pero yo tengo al frente como un televisor en el aire y a mi derecha una ventana en donde veo el cielo. Y yo a veces me pongo a mirar el televisor y es como si realmente me pasaran la película de la persona y empieza uno a decir, y miro al cielo para ratificar que efectivamente sea una energía de luz. Porque como tú lo decías al principio, también uno se encuentra con energías densas y pues nada, de entrada, yo siempre le pido al Arcángel Miguel antes de iniciar cualquier sesión, protección para la persona, para el espacio, para mí. Si de repente estoy con la perrita de mi hija porque la esté cuidando y la llevo a la oficina, pido protección también para el animalito por una experiencia que tuvimos con otra mascota de, de que se abrieron unos portales y el animalito los identificó claramente, no fue tan fácil limpiar esa energía y desde ahí entendí y aprendí que es importantísimo cuidarse uno antes de una sesión y ratificar que claramente tú estás conectando con la energía de la luz. ¿Qué haces tú para protegerte, aparte de tomar el agua, que es un conductor energético que entra en contacto contigo, para protegerte de cualquier cosa que haya en el ambiente? Yo estoy muy conectado con los arcángeles, tanto Miguel como Gabriel. Ajá. Bien. Gabriel, porque de hecho hay unos arcángeles que llevan 20 años conmigo, Ujú. ¿vale? Desde la edad que tengo y siempre le pido a ellos cuando estoy en una lectura, en una sesión, ¿vale? Que me protejan. Uso una pulsera roja donde la limpié también Sí, y me protejo. Ah, mira, yo y tengo a la las vez, dos. me encanta, qué bien. Y a la vez le digo a mis familiares trascendidos, que están en paz, que están en la luz, que me guíen, que me iluminen y que las personas quienes se vayan a manifestar, de la persona quien se vaya a hacer la sesión, estén en paz, estén en la luz y que en verdad sean familiares. Y pues Sí, nada, tengo un combo muy grande, ¿vale? De almas que me guían y me protegen. Sí, es verdad que también prendo un incienso, ¿vale? sí, Para limpiar más. Y muchas veces tengo cuarzos, ¿vale? Donde absorben por si acaso las energías tensas, ¿no? Esas
vibras. Y bueno, ahí tengo como que muchas formas para protegerme, pero por ejemplo, lo más común es los ángeles, la pulsera que siempre tengo, el tomar agua, el incienso y el pedirle a mis seres queridos que están ahí siempre conmigo. ¿Ok? Bueno, sí, tenemos cosas similares. Yo prendo una vela porque en la medida en que voy haciendo la consulta y voy canalizando información, también veo la llama de la vela. Cuando la vela se agita, le digo a la persona, quédate tranquila, porque quizás la vela me representa al consultante y me deja ver qué está sintiendo con la información que yo le estoy entregando. Cuando la vela se queda pasmadita y con la llama alta, digo, ok, ya aquí todo está en orden, ya la persona está tranquila, pero adicionalmente a estas pulseritas rojas, yo le sumo una chunguita o un algodón en el Ok, ombligo, sobre ok, todo como para que energéticamente no quede devastada, porque en realidad sí, lo que tú dices es mucha energía la que uno entrega en ese contacto. claro. Entonces me encanta que coincidimos en varias cosas y además me encanta poder hablar abiertamente porque al final, una vez mi mamá era de las que me decía, ay, cállese, no diga bobadas. Y eso hace que tú vayas como cerrando ese canal y qué bonito poder de verdad usarlo en beneficio, sobre todo de las personas más cercanas a ti. A mí el Correcto. tema de de los avisos premonitorios es como también algo importante y a lo que le pongo mucho cuidado a través de sueños. Yo te pregunto, ¿tú también tienes sueños vívidos en donde recibes información o siempre estás despierto en contacto con alguien o sientes algo que pueda sucederle a una persona conocida y le puedas avisar anticipadamente? Constantemente sí tengo sueños premonitores, ¿vale? Sueño Ujú. cosas que a la semana o al mes o a los meses suceden directamente, ¿vale? Eh, He aprendido a entender y a controlar los mismos sueños premonitores, porque eso también es un proceso, no es solamente un Sí, sueño y ya, no, es un proceso, ¿vale? Eh, pero lo que hago más frecuentemente, que es algo normal, siempre cuando por ejemplo, cuando yo duermo, siempre medito. Cierro los sí, ojos, respiro profundo y me relajo. ¿Por qué? Porque cuando me duermo siempre el alma sale del cuerpo, ¿vale? Y de cierta manera, si tú reconectas con un familiar trascendido o tienes que hacer trabajos espirituales, como se tendría que decir en este caso, por ejemplo, y te desgastas mucho energéticamente porque estás manejando mucha energía o tienes mucho y cuando regresas al cuerpo, el cuerpo se siente raro o débil, por tanta es la energía que siente, ¿vale? Porque no lo puedes soportar algunas veces. La meditación hace que te calmes, que te relajes. Entonces, al momento en que yo medito, me duermo, el alma sale del cuerpo, ¿vale? Hace todos los viajes que tenga que hacer. Cuando regresa y me despierto, respiro profundo, me relajo, porque yo no me despierto de un solo golpe. Yo simplemente cierro los ojos, estoy despierto, me sí, relajo, hago respiraciones, ¿vale? Y me despierto, o sea, ya me levanto. Pero me tomo mi tiempo, no es como que me despierto, ya me tengo que levantar de una vez a hacer otras cosas. No, no. Me relajo. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo entonces conectarme con mi energía, porque si me levanto de un solo golpe, pues me siento un poco mareado sí. o agotado. No sé si te ha pasado. Fíjate, a mí me pasa es que el sueño es tan vívido. Yo tengo una libretica al lado de mi mesa de noche y casi que te puedo decir que en trance, porque cuando tú te vas a dormir, te mueres, ¿sabes? Entras en trance y casi que en trance yo tomo nota, no leo nada, yo tomo nota, la pongo ahí, continúo en mi proceso, cuando me levanto, igual que tú, como que vuelves al cuerpo, también medito antes y después. Y
en la noche y en la mañana. Y en la noche siempre le pido al Espíritu Santo y al Arcángel Miguel protección durante el sueño, para que si hay algún sueño premonitorio, vívido, pues yo lo pueda asimilar tranquilamente. Porque créeme que también en una oportunidad tuve un ataque psíquico y es que tú te paralizas, quieres gritar y no puedes, quieres moverte y no puedes, y cuando de repente ya es que ¡buah! Pudiste pegar el grito y ahí cuando mi hija vivía conmigo, pues ese día entró y mamá, ¿qué te pasó? Y fue una experiencia bárbara. Por eso hago lo mismo que tú, pero siempre antes de dormir pido protección durante el sueño. Entonces Correcto, sí ¿no? me pasa lo mismo. Y sí, es cuidar mucho la energía. Fíjate que aquí nos está preguntando Osville que por qué una pulsera roja te protege y no una blanca o de otro color. Con relación a eso, ¿tú qué opinas? Mira, la mía, normalmente yo le digo a las personas, usa un color rojo, ¿vale? Pero la mía tiene 7 nudos, Sí, ¿ok? O sea, es como una forma de protección, los nudos, vamos a decirlo, bueno, en mi creencia, de mi experiencia, bien. Pero fíjate qué buena pregunta. ¿Por qué la pulsera roja? Yo no te sabría decir con exactitud. Yo lo que sé es que esta pulsera roja es lo que a mí me han enseñado, es lo que me han comentado otras personas espirituales que me dicen, colócate una pulsera roja, ¿vale? Ponte para que te proteja. Eso sí, yo la limpio con sal marina gruesa. Bien, eso sí me sirve. Pero roja, no sé, tú sabes, me encantaría escucharte. A yo ver. lo aprendí de la Cábala. De Ok, hecho, en la Cábala hay un libro que se llama El libro del hilo rojo. Y ahí te dice que como protección debes usar un hilo rojo que te coloque a alguien haciéndole 7 nudos. a 7 nudos, qué Sí. casualidad que. Entonces, eso lo aprendí de la Cábala y como tú de Master Choa Kok Sui cuando aprendí de sanación pránica, también Ok. nos enseñaron la protección con el hilo rojo. Profundizar en el tema no, pero entiendo que el rojo es como el semáforo en rojo, que sí o sí frena cualquier cosa que venga hacia ti, que Ya, no corresponda a la luz. correcto. Y Todo lo que es luz entra, pero cuando tú tienes esa protección, es como el semáforo en rojo para energías densas que no están vibrando en tu misma frecuencia. y es sorprendente, ¿no? Porque como desde mi experiencia, como las de mis familiares, conocidos, personas a quienes yo le he hecho mediunidad y me dicen cómo me puedo proteger, yo les digo lo de la pulsera y cómo hacer la limpieza. Yo les digo, si te queda ahí junto contigo, pues te está haciendo la protección. Si se rompe, significa que te liberó de algo, ¿vale? Que se complicó y tú te vuelves a hacer otra vez una limpieza y te colocas otra vez también la pulsera. Ujú. Y es sorprendente porque, por ejemplo, tú y yo podemos estar hablando y de la nada la pulsera puede romperse, De acuerdo. ¿vale? Entonces, eso pasa. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo una pulsera se va a romper? Sí, se rompe de la manera inesperada, como por ejemplo, así como está la pulsera, yo tenía una piedra que era pierita, creo que se llama, un Pirita, cuarzo que se llama pirita, eso. pirita. Recuerdo que yo estaba tranquilo, yo la limpié, yo duré varios días, meses con esa piedrita. Y yo recuerdo que yo estaba hablando con una persona que tenía una energía muy tensa, pero muy tensa, donde yo me sentí como cansado después de hablar con esa persona. Y yo tenía la piedra, la tenía en la mano, una y otra vez, y empecé a sentirme más tranquilo. Y de repente esa piedra empezó a desmoronarse, como en polvo así, como arena, ¿sabes? Y yo dije, oh, wow, absorbió todo, ¿vale? Sí, Y yo creo que muchas veces cuando tenemos este tipo de experiencias es una certificación en que la energía es poderosa, ¿vale? sí, Y que siempre hay que cuidarnos y limpiarnos energéticamente. Bueno,
Esa es mi opinión. Sí, mira que casualmente la semana pasada tuve la oportunidad de estar en un lugar en donde había una drusa de amatista. Y tú sabes que las drusas son la unidad de cuidado intensivo de los cristales, ¿no? Que cualquier cristal que tú coloques sobre una drusa se limpia. Pero la drusa estaba muerta, no tenía absolutamente nada de brillo. Entonces le dije a esta persona, oye, esta drusa la tienes que devolver a la tierra porque aquí ya cumplió su misión de limpiar el espacio y qué afortunada eres porque la drusa recibió cosas que no eran tan chéveres para, pues, para el espacio. Y, y yo en la oficina tengo drusas de cuarzo cristal, de amatista, de tengo las piritas de protección, tengo labradorita, y me encanta, digamos que las drusas, porque cuando tengo cristales cerca, inmediatamente, ¡pum!, van a la drusa, sé que se limpian y estoy muy pendiente de su brillo. Eh, Porque cuando las piedras también se mueren, es importante devolverlas, ellas ya no están protegiéndote. Y volviendo al tema del hilo rojo, yo le sumo a él una medalla de San Benito, porque sabemos que San Benito es el que rompe con todas estas cosas que no son tan chéveres. Mira, por ejemplo, cuando nos hacemos este tipo de protecciones y de limpiezas, aquí tomo lo que tú dijiste, ¿no? Donde cuenta la historia de los portales, ¿vale? Donde también los animales Mm, absorben, ¿vale? Las energías, pueden ver las energías, las plantas también, también, ¿vale? Y aquí muchas veces nosotros sentimos que las cosas no fluyen. Cuando muchas veces nosotros nos sentimos estancados, muchas veces pensamos que tenemos sueños como pesadillas, nos sentimos raros, de repente nuestra mente nos perturba, emocionalmente no estamos bien, sentimos que no somos nosotros, que muchas veces también eso pasa, sí, ¿vale? Muchas veces es señal en que, o incluso cuando tu cuerpo se enferma, ¿vale? Es señal en que hay una energía que no es positiva. Muchas veces pensamos que puede ser algo grave, como por ejemplo una brujería o algo así, no, pero algunas veces también puede ser que tú estás caminando, ¿vale? Al supermercado y estabas desanimado en ese momento, o triste porque recibiste una noticia y había como una energía que no era positiva y se apegó a ti. Muchas veces eso también pasa. Entonces siempre hay que exactamente. limpiarse por completo. Es importante, sí, la energía se pega. Por ejemplo, cuando hay un accidente y hay una muerte repentina en ese accidente, esa almita queda volando porque pues ve su cuerpo en el piso, no sabe qué pasó y ahí también puede quedar como estancada, como anclada en ese sector. Y por eso es que muchas veces hay personas que dicen, ay, a mí me pareció ver algo, o las cámaras toman imágenes de personas que no están físicamente, si no son almitas que quedaron ahí como turbias por alguna situación especial. Entonces, yo pienso que sí, en mi casa tengo matas, me hablan. Yo sé que el ambiente está bien porque están verdes, brillantes, tengo cristales, prendo inciensos, me encantan las velas, las hago aromatizadas y las Ah, qué lindo. prendo. Me encanta pasar también con salvia, con palo santo, incienso de lavanda, de canela, de sándalo. Entonces, mantener el espacio y también los cuencos. Y tengo una campana tibetana que Ah, cuando qué bien. siento que alguien viene y que no viene como con buena vibra, después de que se va la visita, ¡pum!, campaneo y saco Claro. eso. Entonces, sí, coincidimos en muchas cosas. Eso, digamos que quiero comprometerte desde ya otra vez a poder compartir nuevamente en este espacio.
porque esto tiene muchísima, muchísima tela que cortar. Correcto. Y lo que más admiro de ti es con esa edad tan cortica, haber empezado tan temprano, porque ya llegaste al mundo cuando el mundo estaba despertando a todas estas cosas, pues qué bonito. En cambio, pues a mí me tocó esperarme más años para que no pasaran cosas así como de está loca, lo que te decía, que te tachan de esquizofrenia. Pero qué rico poder hablar abiertamente de todas estas cosas. Ven, Gabriel, ¿tú estás viendo algo detrás mío? Ah. ¿Tienes algún mensaje para mí? No, bueno, siempre está junto a tu padre, siempre junto contigo, cuidándote, protegiéndote. Sonriente, siempre sonriente, ¿vale? Bien guapo, bien presentable, ¿sabes? Pero ¿sabes qué es lo que más me llamó la atención en el caso tuyo, ya que tú me estás haciendo esa pregunta? Porque los seres queridos siempre los veo. Es la energía de tu aura, ¿sabes? La energía de tu aura es siempre brillante, es dorada, pero muy, muy fuerte. Y tú misma lo dijiste, le pidas a los mismos arcángeles. Y cuando le pidas a los arcángeles, la forma en cómo lo estás pidiendo es lo correcto, ¿sabes? Y lo más lindo de todo esto es que, aunque ambos estemos en el mismo lugar que es la espiritualidad, pero en ambientes distintos porque son ramas diferentes, a la vez todos están conectadas, tanto con la transformación energética como con la vida después de la muerte y como con la energía también. Y lo que más me sorprende es que cuando tú hablas y cuando tú terminas de expresar todos estos mensajes, no solamente lo haces desde tu conocimiento, sino desde tu experiencia. Esto hace que a la vez puedas guiar, puedas ayudar a muchas más personas. Y es por eso que ese fue uno de los principales motivos que yo te quise entrevistar en mi canal de YouTube, porque siento que también tienes muchos mensajes por qué transmitirle al mundo y porque aunque muchas veces pensemos que no entendamos qué estamos haciendo, si realmente existe un otro lado, si realmente nuestros seres queridos están con nosotros, que muchas veces las personas se hacen esas preguntas, recordar que nosotros tenemos que hablarle a nuestros seres queridos. No necesitas hacerte una sesión con un medium, con hacer un portal, prender incienso, hacer muchas cosas para conectarte con ellos. No, tú simplemente háblales. Como dijo Claudia una vez, yo le hablo siempre a mi padre, así dices Claudia. Y cuando le hablas a tu Sí, padre, Claudia, siempre te escucha y tú sabes que te escucha, pero lo que pasa es que muchas veces decimos, ¿cómo le hablo? Háblale como ellos estaban acá físicamente. Háblale de la misma manera. Porque si tú les sí, hablas, ellos se sienten en el presente. Si tú no les hablas, ellos se sienten olvidados. de Y eso es acuerdo. algo que hay que tomar en cuenta. Y también, así te dejo hablar, disculpa Claudia, esto que tú dijiste cuando hay una muerte trágica, inesperada, ¿vale? Que el alma se queda como vagando ahí. Ujú. Si es un familiar, si es un amigo, siempre es bueno tratar de, si ese ser querido trascendido de esa manera, visualizártelo todas las noches por una semana seguida, decir acepta tu muerte anda la luz, o prenderle una vela con la intención de ayudar a esa alma, porque nosotros acá físicamente también nos podemos ayudar para que puedan encontrar esa luz. Por Así supuesto, es. pueden pasar por su proceso, pero una pequeña ayuda que es bastante va a hacer que ellos puedan entender que ya era su momento. De acuerdo contigo. Bueno, quiero preguntarte ya como para que vayamos cerrando. Pensé que mi hermana estaba por acá. Si está por acá, me encantaría que me contara. Estaba esperando este live contigo porque vio la entrevista que tú hiciste en YouTube, la que me hiciste, y también, mejor dicho, la flechaste. Por Ah, ¿tu eso hermana que solo. vio la entrevista? Sí, Sí, qué sí. bien. Entonces me decía, ay, yo quiero saber, yo quiero tener algo. Parece que no está, pero bueno, como para ir cerrando, em, regalémosles 3 tips
a las personas que están conectadas y a las que posiblemente se vayan a conectar de cómo empezar a saber que estamos recibiendo mensajitos del cielo. ¿Ok? Qué lindo esto que acabas de decir. El primero es la meditación. Ujú, Puedes respirar profundo, relajarte, poner una meditación guiada, eso te puede servir bastante para poder recibir y conectar contigo. Muchas veces creemos que las señales que nos van a hablar, o muchas veces pensamos en que vamos a tener una visión, no. Las señales también es la conexión de tu alma. Cuando tú sientes paz y no sabes por qué, o cuando tú sientes un amor tremendo y no entiendes, si de repente estabas triste y sentiste eso, es porque te están escuchando, es porque te están guiando, es porque te están transmitiendo tranquilidad, es porque te están diciendo todo saldrá bien. Lo exacto. segundo, para mí, es conectar con la naturaleza, ¿vale? Mira, muchas veces cuando nos quedamos en cuatro paredes y nos sentimos ahogados y asfixiados, no podemos darnos cuenta de las señales. Pero cuando nosotros salimos a caminar, cuando nos damos tiempo para nosotros, ¿vale? Y nos conectamos con la naturaleza, es algo muy bonito porque de esa manera también podemos recibir señales. De hecho, las mismas mariposas, pajaritos, eh, muchas veces se te pueden acercar como una forma de darte una señal de que están ahí junto contigo. Y la Ujú, tercera, esto sí siempre sonará un poco raro, pero cuando yo le digo a la persona, si tú te sientes ahogada, asfixiada, si has hecho todo esto y no has tenido ninguna señal, haz dos cositas. Agarra una hoja y un lápiz y anotas todo lo que tú sientes en ese momento. Doblas esa hoja, anotas tu nombre completo, quemas esa carta, la ceniza la botas fuera del hogar, bien, y después vas a hablarle al universo, a la fuente divina, a Dios, a lo que tú sientas que tengas que hablarle. Pero cuando le hables, le vas a hablar desde tu ser, desde lo que tú deseas, desde lo que tú quieres. ujú. Y muchas veces lo que nosotros sentimos es miedo a quedarnos solos, miedo Así al es. abandono, miedo a pensar que no vamos a tener nada ni a nadie. Y lo que no sabemos es que estamos tan acompañados, pero tan acompañados de los mismos espíritus, de los mismos guías de la fuente divina, que hace que podamos tener esa conexión. Y antes de terminar, yo siempre le digo a las personas, apliquen esta técnica, respiren profundo, relájense, coloquen sus manos así, ¿vale? Cierren los ojos, no las junten, simplemente así. Y visualiza cómo hay más una esfera de energía en las palmas de tus manos. Vas a sentir una sensación rara ahí en las palmas de tus manos porque estás manejando una energía. Respira después profundo, juntas tus manos y las colocas en el pecho y vas a sentir paz y tranquilidad. Eso también te puede beneficiar para poder conectar con la fuente divina. Así es. Otra cosa que siempre para mí es muy real con relación a sentirme acompañada de angelitos es encontrarme plumitas Correcto. en el camino o de repente en tu casa en donde tienes ventanas cerradas, todo, y que te aparezca una plumita de la nada, es porque siempre nos están dejando saber que o los angelitos o tus seres fallecidos cercanos están ahí. Y así como dices tú, para cerrar, algo que me pasó increíble y nunca se me va a olvidar fue cuando cayó el avión de Chapecoense, ¿te acuerdas? Ese día yo me levanté muy triste y decía, algo pasó en el mundo que tocó mi alma y no entendía por qué tanta tristeza. Yo no soy de ver mucho noticiero porque siento que eso me daña mi paz. Me levanté, hice un arroz, puse a secar un arroz y no estoy mintiendo porque lo tengo ahí en mis historias, esas permanentes de Instagram. Y curiosamente en el arroz salió un ángel. O sea, el arroz Oh, se secó y se dibujó un ángel. Y yo dije, hay un mensaje más grande. Y fui y vi el noticiero, o sea, como cosas de acércate y escucha esto. Ahí supe
que se había caído el avión, que había habido muchas muertes y la tarea, como tú lo dijiste, fue ayudar a esas almitas desde la meditación, la visualización y la intención clara de que pudieran elevarse, de que entendieran que ya este plano no les pertenecía y que su misión y tenía que seguir en otra dimensión. Wow, Entonces, es aprender a interpretar cada mensaje que llega del cielo a través de una mata, de un animalito que tengo hoy uno acá de qué lindo. visita, de una plumilla, sentir que algo te habla al oído, porque cuando nosotros soltamos expectativas, pero desde la primera hora de la mañana intencionamos el estar abiertos a sentir esas energías bonitas, empezamos a sentir también vocecitas, eh, la piel con escalofrío, como si te botaran una sedita en el brazo. Ah, Y es empezar a distinguir eso. Ahí escribían que querían saber. Entonces pienso que ya tú diste muchos tips. Yo cierro con esto. No sé si tengas algo más para decirnos, Gabriel. Claudia, que tú diciendo todo esto me hizo recordar donde yo estoy ahorita, sí, cuando hago las sesiones, todo, tengo una vista hermosa, pero mira lo que sucede. Siempre tengo la ventana cerrada, ¿vale? Y yo estoy tranquilo, cuando abro la ventana no hay nada. No sé qué opinas tú de las abejas, no de las avispas, de las abejas, Abejas. ¿vale? Y yo siempre cuando hablo de cualquier tema, no se acerca ninguna, tengo la ventana cerrada, no choca, nada, pero siempre cuando hablo en temas espirituales o hago una sesión, no sé si hace rato viste que hice así, pero era Sí. porque una vez chocó con la ventana, ¿vale? Y constantemente eso pasa cuando yo estoy en temas espirituales o cuando yo estoy haciendo una mediunidad. Y hace poco llegué a la conclusión y entendí, porque esto me viene pasando ya hace como un año. O sea, siempre cuando hablo todos estos temas, ¿vale? O cuando hago una sesión, pasa una abeja, veo una abeja, ¿vale? Pero cuando no estoy haciendo nada, no la veo. Y esto suena insignificante, pero también son señales Sí. de que son los guías o los seres de luz. No sé qué piensas Las tú sobre las abejitas, abejas. las abejitas representan abundancia. Porque acuérdate que ellas hacen los panales, en los Ah, panales se crea la miel y eso representa abundancia. Entonces, no es gratuito que siempre que conectes con la espiritualidad es como darte a conocer al mundo. Y acuérdate que el servicio, eh, uno quisiera regalarlo, pero el universo nos está enseñando de que eso que tú entregas requiere también de una retribución. Puede ser correcto. una retribución económica, una colaboración, no sé, de alguna manera. Y las abejitas te están diciendo, síguete preparando porque la abundancia te está rodeando y vienen muchas más cosas para ti muy grandes. Tremendo. Eso, qué lindo que me estés aclarando esa información. Y para todas las personas quienes están viendo esta entrevista y quienes después la van a ver, compártemelo, ponme como colaborador para yo Claro que sí. aceptarlo, ¿vale? Recordar que, bueno, tienen que estar atentos a mis historias como las de Claudia, porque próximamente la voy a entrevistar en mi canal de YouTube, donde estará hablando de temas también interesantes y no te lo puedes perder para seguir aprendiendo y así seguir ayudando a otras personas. Claudia, para mí ha sido un placer y un honor poder estar aquí junto contigo, ¿sí? Gabriel, Dios te bendiga. Gracias por haber aceptado mi invitación. No va a ser la primera ni la última, van a ser más. Tenemos mucho en común y cosas por compartir y de verdad infinita gratitud con tu servicio, con tu luz, con tu sabiduría, con tu experiencia y como te lo dije la primera vez que pude compartir contigo.
mi admiración absoluta porque empezaste desde muy chiquito y de verdad que vas a ser muy grande, Muchas gracias. declarado, decretado y espero que cubras a la humanidad con ese don tan lindo y ese amor que dejas de verdad ver en la superficie. Gracias, gracias, gracias infinitas por este espacio y seguimos conversando. Claro que sí. Mira que eso no me lo sabía lo de tu hermana que le había gustado la entrevista. Y pues Sí, nada, quedo no, no atento a la vi cualquier cosa. acá, Ah, no me la lo vi tienes que acá. decir. Que qué Claro, sucedió. claro que Y, sí. y pues nada, Claudia, estamos en contacto aquí en España, Madrid. Tienes a un amigo. Pronto nos vamos a ver. Siento que nos vamos a ver en persona, seguramente, ¿vale? Y pues nada, Y después aquí vamos en a ver Colombia qué también, fluye. en mi casa es tu casa. Bueno, Muchas gracias, ¿ok? te Dios mando te un bendiga a ti abrazo y a de todas las luz. personas. Dios te Namaste. bendiga. Gracias. Namaste. Chao, Chao, chao. chao.